primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta fiesta, esta solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hay que situar las cosas en su justo punto. No estamos celebrando el Día del Sacerdote o el Día de la Vocación. Estamos celebrando una fiesta de Jesús. Lo mismo que celebramos el Día del Sagrado Corazón, o el Día de la Divina Misericordia, o el Día de la Natividad de Cristo, o el día de su muerte, o el día de su resurrección, o de su ascensión al cielo. Estamos celebrando un día en el que recordamos que Jesús es el único sumo y eterno sacerdote. Es decir, estamos recordando el día del sacerdocio de Cristo. Eso significa que para nosotros lo primero que tenemos que tener presente es que nuestro mediador, nuestro Salvador, nuestro Redentor es Jesucristo. Nuestro Redentor no es el sacerdote, presbítero o el obispo o el papa. Nuestro Redentor, nuestro Salvador es Jesucristo. ¿Por qué es importante tener esto presente? Porque a veces te encuentras con gente que se dice, con más o menos razón, decepcionada de la Iglesia. Se dice que está decepcionada de la Iglesia o decepcionada de los curas. Bueno, muchas veces hay motivos, pero se nos olvida que a quien seguimos no es al sacerdote, presbítero o al obispo, ni siquiera al papa. A quien seguimos es a Jesucristo. Lo que tenemos que preguntarnos siempre es: ¿me ha decepcionado Jesucristo? ¿Es Jesucristo el que me ha engañado? ¿Es Jesucristo el que no ha dado la medida que me había prometido? ¿Es Jesucristo el que se ha portado mal? ¿Es Jesucristo el que ha sido infiel? ¿Es Jesucristo el que ha dado un mal ejemplo? Porque si eso hubiera ocurrido, tendrías motivos para dejar la Iglesia. Pero si Jesucristo no te ha decepcionado, ¿por qué tienes que dejar la Iglesia? Es decir, corremos siempre el riesgo de pedir al hombre lo que no nos pedimos a nosotros mismos, una perfección que solo es de Dios. Es decir, si nosotros somos muy comprensivos con nuestras propias faltas y muy comprensivos con nuestros deslices o con nuestros pecados, pues no deberíamos de ser tan duros y tan exigentes con las faltas y los pecados de los demás. ¿A quién estamos siguiendo? A Jesucristo nuestro Señor. ¿Te ha decepcionado Jesucristo? No. Pues entonces no tiene motivos para irte de la Iglesia. Si te hubiera decepcionado Jesucristo sería distinto. ¿Por qué estás haciendo las cosas? Por Cristo nuestro Señor. ¿Por qué estás yendo a misa? Por Cristo nuestro Señor. Es Él con el cual te vas a encontrar, aunque te vayas a encontrar con una mediación, como es la mediación del sacerdote, que está no solamente en el altar, sino también en el confesionario, repartiendo los otros sacramentos, en fin, haciendo las cosas de tipo pastoral que hace un sacerdote. Pero Él no es más que un mediador, a través del cual tú te puedes encontrar con Jesucristo. Si esto lo perdemos de vista, la crisis de fe y el alejamiento de la Iglesia resultan inevitables. Y quizá, en cierta medida, ha sido la falta de formación la que ha provocado que muchos se alejen de la Iglesia. Oye, tú estás en crisis, ¿pero con quién? ¿Con Jesucristo o con los curas? Algunos podrán decir, bueno, Cristo sí, Iglesia no. Y eso conduce a llevar una vida de relación con Dios, de supuesta relación con Dios, porque al final todo se subjetiviza y todo se hace según los propios intereses y comodidades, y que es al margen de la comunidad. Lo que hay que decir es Cristo sí e Iglesia también, pero Iglesia también por Cristo. Estoy en la Iglesia por Cristo. Cristo es el que me atrae, Cristo es el que me seduce, Cristo es el que me enamora, Cristo es al cual yo sigo y por Cristo estoy en la Iglesia. Si Cristo me hubiera decepcionado, por supuesto que no habría estado en la Iglesia. Y a veces hay hombres mejores, otros hombres peores. Bueno, pues también eso sucede entre los médicos y no por eso dejas de ir al médico. También sucede entre los abogados y no por eso dejas de recurrir a un abogado cuando lo necesitas. También eso sucede entre los jueces, también sucede entre los políticos, madre mía, muchísimo más. Es decir,
Cristo no te ha decepcionado. Te ha decepcionado un sacerdote que ha podido ser incluso un criminal porque ha cometido no solamente pecados, sino delitos. Bueno, pues te ha decepcionado un sacerdote, qué pena, es duro, es doloroso, pero no te ha decepcionado Cristo. Como no te ha decepcionado Cristo, pues entonces tú tienes que seguir adelante e incluso, repito, amar la Iglesia por amor a Cristo. Si no fuera por Cristo, sin duda las cosas serían de otra manera. Por lo tanto, cuando uno dice, a mí es que los curas me han decepcionado, bueno, pues no creas en los curas. Yo tampoco creo en los curas, yo creo en Jesucristo. Jesucristo no me ha decepcionado, no me va a decepcionar, y por eso yo le sigo y le sigo dentro de la Iglesia. Que así sea.